Hoy un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas. Pon allí en los comentarios desde qué lugar nos ves. Escribe allí y haznos saber desde qué lugar del mundo estás conectados. En esta hora, ¿qué tal si oramos juntos la preciosa palabra de Dios? Y me acompaña allí para que pongamos este tiempo delante de la presencia de Dios y podamos decirle: Padre, gracias te doy por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque hemos tenido un tiempo de adoración, de alabanza, y ahora queremos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es real, porque tu palabra nos habla, tu palabra ministra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hoy nos permites, amado Dios, tener este tiempo de acercamiento para poder darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por lo que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo le dijera que hay algo que puede cambiar tu vida por completo, que puede hacerte fuerte en la tormenta, que cuando estás pasando por dificultades, por adversidades, que cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida, que hay algo que puede darte paz en medio del caos y resucitar todo lo que habías creído perdido, ¿me creerías? Suena muy tentador. Yo por lo menos de una vez diría que sí, me llama la atención. Pues sabe que a veces olvidamos que la Biblia, este precioso manual de vida, este precioso manual de instrucciones que usted y yo tenemos, muchas veces olvidamos que no es solo un libro con historias antiguas, historias reales, sino un torrente de vida que fluye directamente desde el corazón de Dios hacia nosotros. Porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y hablando a nuestro entendimiento cuando nos acercamos a este precioso manual. Y es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros. Y el salmista lo entendió muy bien cuando declaró en Salmo 119, 93. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Hoy quiero desafiarte a descubrir cómo la preciosa palabra de Dios no solo informa, sino que transforma. Porque cuando nos acercamos a este manual de vida, claro que estamos informados. Nos acercamos y aprendemos cómo se formó el mundo. Aprendemos muchas cosas de la preciosa palabra de Dios y a través de los diferentes libros estamos informados. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que cuando nos acercamos con un corazón dispuesto, nos transforma. Transforma nuestra manera de hablar o nuestra mal manera de hablar. Transforma nuestro pensamiento, transforma muchas cosas de las cuales usted y yo necesitamos en esta hora que la preciosa palabra de vida cobre efecto en cada uno de nosotros. Así es que te pregunto, ¿te atreves a sumergirte en este mensaje en esta hora? Si es así, desde allí escribe amén, de acuerdo, gloria a Dios, lo que puedas a través de los mensajes para que esta publicación llegue a muchas más personas. Y es esta precisamente la palabra rema para nosotros como iglesia, como ministerio, palabras de vida. La preciosa palabra de Dios nos habla o nos dice en lo que vamos a ver en el Salmo 119, y la palabra rema es: tu palabra me da vida. Y la encontramos en el Salmo 119, 93. Con un total de 150 salmos, cuando cogemos lo que tiene que ver con los salmos, son 150 salmos llenos de sabiduría, enseñanza y exhortaciones en muchos casos. Pero el Salmo 119 es conocido por enfatizar en la importancia de la ley de Dios. Y es allí donde podemos aprender eso tan maravilloso del Salmo 119. Pero además este Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Y es a la vez el capítulo más largo. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y es allí donde aparece
esa preciosa palabra de vida que Dios quiere hablarnos hoy. Precisamente así se llama la enseñanza de hoy. Tu palabra me da vida. Y lo que podríamos preguntarnos es, ¿cómo podemos mantenernos firmes cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo podemos seguir de pie? ¿Cómo podemos seguir levantados cuando las adversidades de la vida, cuando vienen los problemas, las dificultades, las adversidades, cuando vienen esos momentos inesperados y nos golpean la vida y muchas veces no sabemos qué hacer? ¿Cómo mantenernos firmes? Pues la respuesta está en la preciosa palabra de Dios que nos da vida y paz sobrenatural. Por eso, precisamente, el Salmo 119, 93, en esta versión TLA, dice, jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Realmente es hermoso acercarnos a la preciosa palabra de Dios y encontrar este aliciente donde nos está hablando el salmista, que básicamente el olvidarnos de la palabra de Dios hace que perdamos la vida, la esencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y usted podría preguntarse, ¿y cómo así que perdemos la vida? Claro, porque al extraviar, al echar de menos la palabra de Dios, dejamos la vida a un lado. Porque es que es aquí donde conozco a Dios mismo. Es aquí donde yo aprendo a conocer a Dios, aprendo a conocer a ese Padre Creador, aprendo a conocer a ese Padre maravilloso que me habla, que me susurra a través de la palabra de Dios, con sus promesas, con una voz que me levanta, con una voz que me restaura, con una voz que me anima, con una voz que me dice adelante, tú sí puedes. Es aquí donde cobra vida todo aquello que Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Es a través de sus promesas, cuando yo me acerco a ella y me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estoy pasando una situación difícil y me apropio de esa palabra de Dios. Y sé que tiene poder la palabra. Pero también cuando me acerco a la palabra y quizás me dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, Dios mío, jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Pero también conocemos y nos permite adentrarnos, ir más allá para conocer a nuestro precioso y amado Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios por ello. Pero también cuando nos acercamos a este manual de vida, el precioso Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dice que podemos ser renovados a través de su palabra y de todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Creo que se apagó aquí la cámara. La tecnología nos toma del pelo por un momento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué precioso acercarnos entonces a la palabra de Dios. Hoy, cuando ignoramos precisamente esa palabra, enfrentamos confusión, ansiedad y desesperanza. Yo creo que usted y yo somos conscientes que en muchas ocasiones circunstancias de la vida nos han llevado a momentos en que por sorpresa vienen momentos difíciles, momentos inesperados, momentos en los cuales no sabemos qué hacer, no sabemos manejar estas situaciones, y es allí cuando viene confusión, viene ansiedad y viene desesperanza. Conozco mucha gente que conoce palabra de Dios, que se sabe los versículos, pero cuando ignoramos la palabra, vienen momentos de debilidad, vienen momentos difíciles para nosotros. A mí mismo me ha pasado, creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones. Usted sabe palabra, usted sabe versículos, usted sabe lo que Dios nos está diciendo, usted conoce las promesas, pero vienen esos momentos difíciles y se nos olvida por completo. Por eso, lo que esa preciosa palabra
nos quiere enseñar hoy precisamente es que podamos entender. Número 1, la palabra de Dios nos vivifica cuando la recordamos y la atesoramos. Qué bendición que usted y yo podamos recordar y atesorar la preciosa palabra de Dios. Porque precisamente recordarla, meditar en ella, tenerla presente en nuestro día a día, hace que la atesoremos, hace que sea una palabra que en los momentos difíciles precisamente salga a relucir. Y solo así entonces nos va a vivificar en esos momentos difíciles. Salmo 119, 93. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. ¿Sabe que olvidar la palabra es perder el rumbo? Recordarla nos mantiene en vida espiritual. Y es muy fácil perder el rumbo. Usted y yo en muchas ocasiones creo que nos hemos perdido. Y en muchas ocasiones nos ha sido difícil volver a retomar el camino de Dios y el camino de salvación. Porque precisamente recordar la palabra la que nos mantiene en vida espiritual. Recordar este precioso manual de vida la que nos recuerda el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. El propósito por el cual usted y yo fuimos diseñados. El propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra, en este momento, en este país, en esta ciudad, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestros hijos. El por qué y el para qué. Y me llama la atención la versión Reina Valera. Si tiene su Biblia allí, por favor, le pido que me acompañe al Salmo 119, porque lo que nosotros estamos hablando aquí, qué bueno que usted lo pueda constatar. Qué bueno que tenga su Biblia allí a su mano y que usted se dé cuenta que lo que estamos diciendo acá es real. Que la preciosa palabra de Dios nos está diciendo en el Salmo 119, 93, acompáñenme, busquémoslo acá. Porque lo que nosotros decimos a través del Ministerio Palabras de Vida es cristocéntrico y bibliocéntrico. Salmo 119, 93 nos dice, en la versión Reina Valera, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Me llama la atención en esta versión que dice nunca jamás. Y suena como redundante decir nunca jamás. Podría decir fácilmente nunca, o podría decir jamás, pero dice nunca jamás. ¿Y sabe por qué? Porque en la palabra original en que fue escrita nos está advirtiendo que usted y yo somos olvidadizos. Tendemos a olvidarnos fácilmente frente a la palabra, frente a los mandamientos y frente a las promesas. Creo que en muchas ocasiones usted y yo hemos visto cómo las dificultades de la vida hacen que fácilmente nos olvidemos de aquello que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Porque nos cuesta trabajo darnos cuenta de que la preciosa palabra de vida está allí para alimentar nuestro ser, alimentar nuestro espíritu. Somos faltos de memoria o faltos de atención. Y lo curioso es que Dios, que nos conoce perfectamente, nos está afirmando que usted y yo somos precisamente muy dados ¿a qué? A extraviar la palabra. La tenemos ahí. Usted y yo acabamos de vivir hace un mes, hace un año, una prueba difícil, una dificultad, la pasamos, pero en muchas ocasiones somos inconscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa falta de memoria o atención hace que nos olvidemos del favor y de la misericordia absoluta de Dios a través de su palabra. Porque precisamente han sido estas promesas, han sido precisamente esa preciosa palabra de Dios la que nos ha vivificado, la que nos ha levantado, la que nos ha permitido seguir adelante en medio de las adversidades y en medio de las dificultades de la vida que nos golpean. Es una realidad la tendencia humana al olvido y la necesidad de recordar activamente las promesas de Dios. Por eso es tan importante
que usted y yo entendamos que la palabra de Dios nos vivifica cuando la recordamos y la atesoramos. Debemos recordar la palabra. Que usted y yo, cuando tengamos nuestro acercamiento devocional en la mañana, ese versículo que está allí, preferiblemente quedemos, como un término sería como rumiando, pensando, masticando qué es lo que el Señor quiso decirnos. Y allí constantemente entonces estamos recordando la preciosa palabra de Dios, pero también eso nos va a llevar a que la sepamos atesorar. Y precisamente la preciosa palabra de Dios entonces nos está diciendo que no seamos faltos de memoria o faltos de atención. Porque son precisamente esos mandamientos, esas instrucciones, esos preceptos los que nos han salvado de la muerte física y espiritual. Los que nos han vivificado en medio de situaciones tan difíciles que usted y yo hemos vivido. Es la preciosa palabra la que nos ha permitido salir adelante en medio de las dificultades y de las adversidades. Por eso la palabra de Dios nos vivifica cuando la recordamos y la atesoramos. Salmo 119, 93. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. En el idioma original en que fueron escritas estas palabras, esa vida que habla se refiere a ser vivificado, revivir, restaurar o sostener. Yo no sé cuántos de los presentes o hemos sido vivificados, cuántos de los que están conectados pueden decir que la preciosa palabra de Dios lo ha vivificado. O necesitamos ser revividos. Pero también necesitamos ser restaurados por medio de la preciosa palabra de vida. A nivel personal han sido muchas las ocasiones en que la palabra de vida me ha vivificado. En esos momentos difíciles de la vida, cuando siento que no puedo seguir adelante, ay, Dios mío, viene la preciosa palabra de Dios y me ha vivificado. Pero también este precioso manual de vida me ha revivido. Cuando han habido circunstancias difíciles, cuando pareciera que estoy en cuidados intensivos, viene este precioso manual de vida, no solo para mi vida, sino para mi esposa, para mi familia. Y nos ha revivido y nos ha levantado una vez más en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Pero también este precioso manual nos ha restaurado y nos ha sostenido. Por eso, hasta el día de hoy, estamos aquí. Así es que esto nos lleva a pensar, ¿estamos memorizando y aplicando la preciosa palabra de Dios en nuestra vida diaria? Es importante que usted y yo memoricemos, pero no solo memoricemos, sino que apliquemos la preciosa palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el mejor campo, el mejor escenario para aplicar la palabra de Dios? Su casa, mi casa, nuestra familia, nuestro hogar. Allí es la primera iglesia, el primer lugar donde usted y yo vamos a llevar por obra la palabra. Solo recordando y atesorando la palabra de Dios podemos ser vivificados. Amén. Escribe allí amén, escribe allí gloria a Dios. Haznos saber que estás conectado, que estás siguiendo esta enseñanza y estos puntos. Lo segundo que la palabra de Dios nos enseña a través de este mensaje es precisamente que la palabra de Dios nos fortalece en tiempos de crisis. Yo no sé si usted lo anima, hermano, en esta hora, pero saber que la preciosa palabra de Dios nos fortalece cuando estamos caídos, cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando nuestra mente no da más, para mí es un aliciente muy grande. Porque la palabra de Dios nos da paz y dirección en medio de la tormenta.
Es una verdad que la palabra de Dios nos da esa paz que necesitamos. Esa dirección cuando usted y yo quizás estamos perdidos, estamos sin rumbo, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Y en medio de la tormenta tenemos esas dificultades que simplemente no tenemos rumbo. Pero viene la preciosa palabra de Dios y nos levanta una vez más, nos anima. Y es aquí precisamente donde nace el llamado que Dios nos hizo como palabras de vida. Hace aproximadamente unos 9 años pasamos el momento más difícil como creyentes. A través de la prueba más dura como familia, a nivel personal, pasé por un momento de depresión donde literalmente le dije en muchas ocasiones a Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Fueron muchos momentos en tiempos de crisis donde a través de una oración sincera y consciente le dije a Dios, no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Y fue un momento muy difícil que, como les comento, me llevó a una depresión muy fuerte, donde en medio de esta prueba, en el caso mío específicamente, fueron 4 años oscuros, 4 años muy difíciles como familia. Y moverse uno en los roles como padre, como hijo, como esposo, como hermano, pues es absolutamente difícil porque no hay un norte, no hay un rumbo, no sabemos qué hacer. Pero llegó una preciosa palabra por parte de Dios que fue la que me vivificó, que fue la que me revivió y me levantó de mi estado moribundo. Y esa preciosa palabra de vida está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados, la palabra de Dios nos fortalece en tiempos de crisis. Ese es el aliciente en el cual usted y yo podemos descansar. Ese es el aliciente en el cual su alma y mi alma puede descansar en esta hora. Yo creo que aquí podríamos terminar la enseñanza. ¿Qué más se puede decir si en el peor momento de la existencia llega la voz de Dios y nos recuerda que es esa paz de Dios la que mi vida necesitaba? No existe otra paz a la cual pueda acogerme. Y la paz de Dios supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios rompe con toda estructura mental porque la paz de Dios no conoce límites. En medio de ese momento tan difícil, en ese momento de angustia, de depresión, de que no sabía nada, sabía mucho, pero por la situación difícil ya no sabía nada. En ese momento llegó un versículo que se convirtió en esa palabra de vida que trajo aliciente a mi vida y a mi corazón. Trajo una nueva esperanza. Por eso este ministerio se llama Palabras de Vida. Porque es precisamente esa preciosa palabra de Dios que nos levanta, que nos anima, que nos empodera nuevamente de los momentos y de las circunstancias difíciles. Me gusta esta versión PDT, ese mismo versículo dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Cristo. Me encanta esta parte donde dice la paz de Dios hará guardia. Y yo me imagino la palabra, amados. A mí me gusta meterme en el cuento y yo me imagino la paz de Dios, una paz absolutamente gigante, haciendo un vallado, haciendo un alrededor mío, haciendo guardia sobre mis pensamientos y sobre mis sentimientos. Pero ¿sabe por qué? Porque pertenezco a Jesucristo, soy de Él, entregué mi vida a Él. Y esa palabra tomó fuerza. Y esta palabra también puede ser para ti.
que estás pasando por momentos difíciles, que quizás no tienes paz en tus pensamientos, no tienes paz en tus sentimientos, que quizás tienes una paz mental deteriorada por las circunstancias de la vida. Pero hoy puedes apropiarte de esta preciosa palabra de Dios. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Y mire cómo termina el versículo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Gloria a Dios. Esta es la preciosa palabra de vida que nos habla de manera sencilla pero profunda, amados. Lo que podríamos preguntarnos es, ¿cómo respondemos en tiempos difíciles? ¿Confiamos en la preciosa palabra de Dios o nos dejamos llevar por el miedo? No es fácil, pero es posible hacerlo. Y número 3, aquí están las preguntas, para que usted las tenga ahí, las anote. ¿Cómo respondemos en tiempos difíciles? ¿Confiamos en la palabra de Dios o nos dejamos llevar por el miedo? Cada uno tiene la respuesta. Y número 3, la palabra de Dios transforma nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Solo la preciosa palabra de Dios puede transformar nuestra manera de vivir. Quizás también en medio de esos procesos que usted y yo vivimos, vino de buena intención una mano amiga, un consuelo, un consejo, pero sabe que eso no llenó nuestro vacío, no respondió nuestras preguntas, ni calmó nuestro dolor. Solo la preciosa palabra de vida es la que nos permitió a usted y a mí estar atribulados en todo, mas no angustiados. Hemos podido y hemos pasado situaciones donde hemos estado atribulados, hemos estado allí con momentos difíciles, pero no hemos llegado a la angustia. Hemos estado en apuros, mas no desesperados, amados. Perseguidos, mas no desamparados. Usted y yo hemos estado perseguidos por situaciones difíciles, por nuestros enemigos, por todo aquello en lo cual usted dice no hay control, en lo cual usted y yo decimos es difícil de manejar, pero jamás hemos estado desamparados. La mano de Dios no se ha quedado corta para su vida ni para mi vida. Usted y yo hemos estado derribados, pero no destruidos. En muchas ocasiones los golpes de la vida nos han dado con todo, pero jamás han llegado a destruirnos. Por todos lados quizás nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Hemos estado perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Así que, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Y sabe dónde dice todo eso? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. No sé si usted se emociona, al igual que me emociona a mí al acercarme a la palabra y encontrarme con palabra de aliento, palabra de vida sobre mi necesidad. Realmente es una bendición muy grande el saber que Dios habla de manera constante a cada uno de nosotros. Y la preciosa palabra de vida nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Porque la palabra de vida nos da una perspectiva celestial ante los problemas terrenales. Qué importante es
que en medio de las situaciones, de las dificultades, de las adversidades que usted y yo estemos pasando, empecemos a desarrollar una perspectiva celestial, una mirada celestial, una mirada de reino, de cómo podremos salir adelante de la dificultad y de la adversidad. Por eso, la palabra de Dios transforma nuestra manera de vivir. Es la preciosa palabra de Dios la que va a transformar. Y todo esto lo podemos hacer porque estamos impregnados por la preciosa palabra de vida. Amados, que usted y yo nos acerquemos de manera diaria, de manera permanente, y estemos impregnados de la palabra de Dios, que olamos a la palabra de Dios, que usted y yo podamos acercarnos y entender entonces: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Por eso, amada iglesia, para este año 2025, usted y yo podamos declarar, usted y yo podamos decir con certeza: jamás, nunca, a pesar de, en medio de, así esté atravesando situaciones difíciles, situaciones de salud, esté atravesando situaciones inesperadas, situaciones en las cuales no sé qué hacer, situaciones en las cuales me es difícil entender, situaciones en las cuales mi humanidad no da más. Nunca debemos olvidarnos de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus enseñanzas, de sus promesas, porque esas son las que nos van a vivificar en tiempos difíciles, esas son las que nos van a levantar las manos caídas. Son las instrucciones las que nos permiten mantenernos con vida y con esperanza en medio de toda tribulación. Usted y yo podemos decir con total firmeza: gracias, Señor, porque fue tu palabra la que en este año pasado, 2024, me dio vida en medio de la muerte. La que en medio de diagnósticos médicos contrarios, tu palabra me vivificó. Fue tu preciosa palabra la que en medio de los problemas con mis hijos, con mi pareja, tu palabra trajo vida y trajo esperanza. En esos momentos difíciles de familia, donde usted y yo quizás no sabíamos qué decisión tomar, donde usted y yo quizás estábamos a punto de botar la toalla, fue la preciosa palabra de Dios que trajo vida y trajo esperanza. Que usted y yo podamos decir en esta hora: gracias, Señor, porque tu palabra es la que ordenó mis finanzas y me ha permitido entender que todo te pertenece. Gracias, Señor, porque quizás en conflictos de familia no sabía qué hacer, qué decisión tomar, pero fue al no olvidarme de tu palabra la que me dio vida en medio de las dificultades. Por eso alabamos y glorificamos a nuestro buen Dios. Que usted y yo podamos decir allí donde está, si quiere levante sus manos y pueda decir: gracias, Señor, porque este 2025 cada día declaro que estará dirigido por tu palabra. Declaro cada mes de este año 2025 en bendición y en victoria. Declaro que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y eso es parte de transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos. Diga allí: declaro que este 2025, en medio de los afanes, de las prisas, de los momentos difíciles de la vida, jamás me olvidaré de tus palabras y de tus mandamientos. Prestaré atención a tus enseñanzas y no permitiré que por falta de memoria o atención me desvíe de tu palabra. Amados, que realmente los problemas, las dificultades de la vida no nos peguen tan fuerte que nos saquen del camino y nos desviemos del propósito y de la palabra de Dios. Declaro que daré atención a tu palabra para darme cuenta que ella me guía. Tu palabra me orienta, me da un norte claro, define mi rumbo y despeja mi camino. Amén, amados, así es. Es este precioso manual, es acercarnos a esta preciosa palabra de vida, donde se convierte en esa lámpara que necesitan mis pies para saber por dónde voy a ir, para no irme a derecha y no irme a izquierda, sino que seguir por el camino que lleva a la vida eterna. Amén.
Que usted y yo este 2025 podamos decir, decido poner toda mi atención a tu palabra y saber lo que tienes para mí a través de ella. Me quiero comprometer a no extraviar tu palabra, guardarla y atesorarla en mi corazón para que lo ponga por obra. Por eso, amados, tu palabra me da vida. La palabra nos vivifica. Por eso es tan importante entender que debemos comprometernos a que no extraviemos la palabra, que los afanes de la vida no apaguen la intimidad de buscarla, de guardarla y atesorarla. Que usted y yo podamos decir, declaro que este 2025 permanezco en la palabra, pues ella me preserva en medio de las dificultades, en medio del desánimo, en medio de las dificultades, en medio de las traiciones. Tu palabra me vivifica. Tu palabra me vivifica cuando me siento moribundo, natural y espiritualmente. Tu palabra me recupera y me levanta nuevamente y me anima a creer, me anima nuevamente a saber que en Cristo Jesús es posible. Tu palabra me restaura. La preciosa palabra de Dios, amados, restaura familias, restaura matrimonios, restaura hijos en la drogadicción, restaura personas en las cuales ya no tienen esperanza. Por eso la preciosa palabra de Dios nos revive, nos salva y nos nutre. Amén. Qué gran bendición, amados, entender que la palabra nos vivifica cuando la recordamos y aplicamos. En las crisis nos fortalece y nos da paz. Transforma nuestra manera de vivir y nos da esperanza. La palabra nos rescata de la muerte espiritual y emocional. No sé si con ese mensaje usted se ha animado un poco a tener un acercamiento diario a este precioso manual de vida. Que usted y yo podamos entender que nos es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Abriendo estas páginas. Que eso nos lleve a reflexionar cómo puedo aplicar la palabra de vida esta semana. Cómo lo que leo lo puedo poner por obra. Primeramente para mí y después para los demás. Y que usted pueda adquirir allí un compromiso de leer un versículo cada día y meditar en él. Leer ese versículo, saber qué es lo que Dios quiso decirle y ponerlo por obra. Por eso establece un tiempo diario para leer y meditar en la palabra. Amados, que ese sea nuestro compromiso diario. Que no nos dejemos llevar por el día a día, que no nos dejemos llevar por los afanes y que podamos entender que hay vida en la palabra. ¿Qué tal si oramos juntos en esta hora? Y podamos decirle, Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este manual tan hermoso que nos has dado. Y allí donde usted está quizás también pueda pedirle perdón, podamos pedirle perdón a Dios al decirle, Señor, perdóname porque realmente hay tanta riqueza en este libro, hay tanta riqueza en este manual y no me he acercado a él. Realmente lo he tenido por poco. Pero hoy decido en mi corazón acercarme a tu palabra, acercarme a la vida que tienes para mí, para mi necesidad, para mi familia, para mis hijos, para mi economía, para mi salud mental. Ayúdame, Señor, a tener la guianza para poder tener tu preciosa palabra, acercarme a ella y ser vivificado en todas las áreas de mi vida. Todo eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como Palabras de Vida, Iglesia Online. Estamos en YouTube con nuestro canal.
Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en TikTok. Allí puede encontrar una voz de aliento, una palabra de vida, una palabra de restauración para que seamos levantados y seamos vivificados. Y a través de las redes sociales también tenemos información para que usted y yo podamos inscribirnos en el estudio bíblico a los pies del Maestro. Allí vamos a profundizar un poco más sobre la Escritura y allí nos vamos a conocer. A través de Google Meet vamos a tener este acercamiento y vamos a tener este discipulado para que precisamente nos conozcamos y pregunte todo lo que quiera de la preciosa palabra de Dios. Así es que inscríbase porque pronto vamos a empezar nuestro discipulado, el estudio bíblico, y quiero dejarlos precisamente con esta preciosa palabra de vida. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se quede con esta bendición, replíquelo, llévelo a alguien más que necesita una palabra de vida. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche. Chao, chao.